Muy buenas. Estaba aquí yo pensando y digo, estoy haciendo lo del setup y esto que he pensado, que tengo un reloj, tengo un gato y un pulpo. Y nada, ahora tengo que poner más cosas, pero no me ha dado tiempo. Entonces ahora digo, ¿qué podría hacer yo ahora? Digo, pues voy a hacer un problema que siempre me ha flipado, porque si alguien piensa en la física y le preguntamos cuál es el problema típico de la física, pues dirá, pues posiblemente el plano inclinado sea uno de los primeros que salen. Así que me gustaría hacer un poco un plano inclinado, solo uno en general, porque he hecho uno, he hecho todos. Bueno, ahí puedes meter el rozamiento y tal. Yo voy a hacerlo el más simple, sin rozamiento ni nada. Luego, si queréis, hacemos más casos. Lo voy a hacer por fuerzas, no por energías, porque a mí hubo un par de cosas del plano inclinado que me volvieron loco. Entre otras, bueno, las voy a explicar detenidamente. No hace falta para resolver el problema del plano inclinado, pero me gustaría que al menos una vez en la vida sí que se viese que por dónde van los tiros. En el caso es sobre todo jugar con los ángulos, porque el ángulo en la descomposición de fuerzas, cuando uno hace el ángulo entre el peso y la componente normal del peso, o la componente en el eje Y, tomando el eje Y como el que vamos a ver ahora, la componente normal del peso, ¿por qué ese ángulo es el mismo que el ángulo del plano inclinado? Pues esa pregunta a mí me llevó un tiempo y luego hasta que alguien me dijo, no, eso es por los ángulos, ¿cómo es? Internos, alternos. Y digo yo, claro, claro, claro. Y resulta que era un resultado muy conocido de geometría clásica, de geometría de regla y compás, de geometría griega. Bueno, pues vamos a entrar en harina y a ver si, bueno, si alguien le ayuda y alguien le clarifica cosas, pues estupendo. Un plano inclinado, por su propia definición, es un plano que está inclinado, que tiene una determinada inclinación. La verdad que el nombre es bastante descriptivo. Nosotros vamos a trabajar con un plano inclinado de un ángulo arbitrario, alfa, que lo tenemos por aquí. Pues este angulito alfa pues, nos va a ayudar a resolver nuestro problema. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos estudiar en un plano inclinado? Pues evidentemente nosotros lo que vamos a disponer es a un cuerpo, pues vamos a poner, yo qué sé, una masa, o podemos poner un rodillo o lo que sea, y podemos tener problemas donde las cosas se deslicen a lo largo del plano inclinado, se queden quietas o rueden. Yo te digo que voy a hacerte el caso más simple, claro. Si queréis cosas más complicadas, pues no tenéis más que pedirlo y ya veremos a ver si se hace, ¿no? Pero una cosa importante, el típico plano inclinado es, yo dispongo un cuerpo aquí, cuerpo de masa M, mi cuerpo con una masa M, y bueno, en realidad, como estamos en física newtoniana, yo podría poner un único punto sobre ese plano inclinado y a ver cómo se mueve, ¿no? Porque ahí no me interesa la estructura del cuerpo. Bastaría con tener una partícula puntual de masa M y ver cómo se mueve a lo largo del plano inclinado. Y además no tenemos, ni tan siquiera tenemos esto, ¿cómo se llama? Rozamiento. Con lo cual, pues el problema es muy facilito. Bueno, se acostumbra a escribir una caja, he visto cajas de todo tipo, he visto cosas así. Bueno, claro, cada uno pinta la caja como quiere, pero si queréis ser hiperrealistas, pues claro, normalmente las cajas van a ir la base tangente o paralela a la base, al plano inclinado en sí mismo. Eso ya, como queráis, podéis innovar lo que queráis. Luego, claro, es importante que busquemos el suelo, que sepamos dónde está el suelo o la base del plano inclinado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a definir una dirección importante, que es esa que está ahí pintada con esa línea naranja. Esa línea naranja indica la dirección del suelo y es ortogonal a la base porque estamos considerando que la Tierra es plana. Claro, porque puntualmente en un entorno nuestro, pues la Tierra a nuestro alrededor es un plano. Los pisos de o los suelos de nuestras casas, o de los laboratorios, o de lo que sea, o de la calle, pues se pueden considerar en una aproximación muy buena como planos. ¿Eso significa que la Tierra es plana? Pues evidentemente no. Lo que significa es que localmente, como buen resultado de geometría diferencial, por ejemplo, toda superficie curva se puede aproximar por un plano. En este caso, pues es importante que nosotros tengamos definida cuál es la dirección vertical, cuál es la dirección que va perpendicular al suelo, porque esa es la dirección que va a tener el peso, es decir, es la dirección de la aceleración de la gravedad o del campo gravitatorio, si queréis. Entonces nosotros vamos a disponer ahí el peso del cuerpo. El peso del cuerpo que está aplicado sobre el centro de masas del cuerpo. Suponiendo que nosotros podamos calcular ese centro de masa, que no es mucho suponer.
Podemos hacerlo. Entonces tenemos ese peso dispuesto ahí en el centro de masa del cuerpo y ya está. Claro, si nos damos cuenta, esa fuerza está intentando apretujar de una manera extraña porque al cuerpo contra el plano inclinado. Pero ahí no vemos que haya movimiento ni nada de esto. Esto es porque tenemos que hacer más cositas. Que es donde viene la gracia de este problema. Lo que tenemos que hacer es descomponer el peso P en dos componentes. Una componente que nos indique la dirección que se mueve, en la que se va a mover el cuerpo, que es la dirección del plano inclinado, la superficie del plano inclinado, y otra que nos da la descomposición, la componente ortogonal a esta, que es, nosotros identificamos cuál es la dirección en la que se va a mover el cuerpo, que va a ser esta dirección, y vamos a identificar la dirección ortogonal, que es lo que nosotros llamamos aquí la dirección tangente o la dirección perpendicular y la dirección normal al movimiento. Entonces vamos a tener dos componentes. El peso, P, lo vamos a entender como una suma de dos contribuciones, el PT más el PN. Si queréis, esto lo podéis decir, pues este va a ser mi eje X, el eje verde va a ser el eje X y el eje azul va a ser el eje Y. Y lo vamos a tomar positivo hacia abajo, como queráis. Eso ya es una cuestión de signo. Esto ya innováis vosotros. Si queréis que entremos en profundidad de los signos, que es un tema muy apasionante, pero es una cosa arbitraria, usted elija un convenio de signos, el que usted quiera, y sea consistente durante todo el problema, sabiendo que su asignación de signos pues tendrá una determinada interpretación que puede que no coincida con la asignación de signos de otra persona. Eso sí, la interpretación del fenómeno físico será independiente de cómo usted haya asignado los signos. Si el cuerpo se desliza hacia abajo, pues se desliza hacia abajo. No hay otra. Independientemente de que a usted eso le salga positivo o le salga negativo porque haya elegido el positivo en el otro sentido. No tiene ninguna importancia. Una cuestión vectorial, además aquí todo se descompone en dos direcciones y además no se ven mutuamente, son ortogonales. Una es la dirección en el movimiento, que nos va a interesar porque es donde se va a mover el cuerpo, en la superficie del plano inclinado, y otra es la dirección perpendicular al plano inclinado en sí mismo. Bueno, pues esto es muy fácil, esto es muy bonito, si usamos vectores, pues ya está, descomponemos un vector, lo podemos descomponer como suma de otros dos, que además son linealmente independientes, son ortogonales, etcétera, etcétera. Entonces, pues muy bien, ahí todo guay. Y ahora una cuestión importante, porque aquí, en este caso, cuando uno está en el instituto, esto se le hace bola porque empiezan a aparecer cosas trigonométricas, senos y cosenos. Bueno, vamos a repasar los senos y los cosenos de una manera muy simple. Y hay que recordar que solo son nombres. Un seno y un coseno solo es un nombre para acordarse de una determinada relación entre dos magnitudes, de un determinado cociente. Luego se extrapola todo esto y se hace una función muy bonita que hacen pues así, onditas y tal, muy bonitas, los senos y los cosenos, pero en principio solo es una manera de acordarte de un determinado cociente entre dos magnitudes. Procedamos. Nosotros tenemos un bonito triángulo rectángulo. Aquí tenemos 90 grados o pi medio si estamos trabajando en radianes. Vamos a trabajar en grados, simplemente por si alguien de la ESO está viendo esto y todavía no se ha acostumbrado mucho a trabajar en radianes, que siempre es mucho mejor, pero aquí da un poco igual. Entonces, fijaos que nosotros tenemos aquí, que esta es la hipotenusa del triángulo, pues esto es un cateto A y esto es otro cateto B. Y aquí tenemos el ángulo que a nosotros nos interesa, que es el ángulo alfa. Fijémonos que como esto es un triángulo rectángulo, pues respeta el teorema de Pitágoras. Teorema Pitágoras. ¿Y qué nos dice el amigo Pitágoras? Pues que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso es la longitud A al cuadrado más la longitud B al cuadrado. Muy bien, esto es una cosa que nosotros sabemos. No tiene nada que ver por ahora con senos y cosenos. Pero uno puede decir, bueno, yo aquí podría empezar a decir, bueno, voy a darle un nombre al cociente entre B y H. ¿Por qué? Pues porque me va a ser útil. Va a ser útil y ya está. Va a aparecer muchas veces en muchas fórmulas ese cociente, pues lo mejor es darle un nombre. Y además porque luego sabemos que tiene propiedades muy bonitas y se va a convertir en una función. ¿Pero qué podemos decir? Pues que el seno, el ángulo alfa, lo pongo sin porque los lenguajes de programación generalmente están en inglés y se utiliza el sin y es bueno acostumbrarse. O incluso en algunas calculadoras científicas se usa sin. Y sobre todo es porque programando se va a usar sin y no sen.
Así que permitidme que tenga esta licencia. Sin alfa es nada más y nada menos que dividir el cateto opuesto al ángulo. Si yo estoy aquí en alfa, el cateto opuesto es este, es el que se opone, el que está enfrente. Pues es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Muy bien, no hay ningún problema. Esto es maravilloso. Esto es alfa. Esto es H. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con A y H. Es decir, vamos a pillar, este es el ángulo alfa, y el ángulo alfa va a tocar al lado A, que es este, y al lado H. Es decir, que voy a definir el coseno de alfa como el cociente del cateto contiguo al ángulo, el que está en contacto con el ángulo, que no es la hipotenusa, y dividido por la hipotenusa. Esto es ni más ni menos la definición de seno y coseno aprovechando los triángulos rectángulos. Seno es ese cociente, coseno del ángulo correspondiente es ese cociente. Es el cateto que está enfrente o el que está al lado del ángulo que nos interese y ya está. Si nos viniésemos a este ángulo beta, pues el seno de beta, ¿cuál sería? Pues el cateto opuesto, que es este, a partido de h. Y así sucesivamente. Evidentemente, podríamos, si esto fuese una clase de matemáticas, diríamos, fijaos lo que ocurre, que en realidad, el seno de beta es el coseno de alfa. Y eso es porque son ángulos complementarios, la suma de alfa y beta son 90 grados, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en esto, aunque es muy bonito. Y si queréis, pues un día lo hacemos con calma. La trigonometría es maravillosa. Claro, fijaos una cosa. Y esto es muy bonito. ¿Qué pasa si yo pillo aquí y divido esto por h al cuadrado, esto por h al cuadrado y esto por h al cuadrado? Pues que esto es h partido h al cuadrado igual a partido h al cuadrado más b partido h al cuadrado. ¿Y eso qué es, amigas y amigos? Pues esto es h partido h es 1, a partido h, ¿quién es? El coseno. Coseno al cuadrado de alfa más el b partido h. B partido h, ¿quién es? El seno. Pues el seno cuadrado de alfa. Esto es lo que se dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1 siempre. Pues aquí tenéis la relación fundamental de la trigonometría, no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Pues ya está. Esto es maravilloso. Y otra cosita. Hasta el 1 y no más allá. ¿Eso qué significa? Pues que el seno y el coseno, ya os habrán dicho, que están acotados entre más 1 y menos 1. Es decir, el valor máximo y mínimo que pueden tomar es más 1, menos 1. Un coseno y un seno no pueden valer menos 1,3 o más 2,5. Eso es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque si vosotros pilláis el ángulo alfa y luego estos triángulos todos tienen el mismo lado, tienen los mismos valores para la hipotenusa, y lo único que varía es el ángulo. Aquí tendría el ángulo beta y aquí tendría el ángulo gamma, por ejemplo, y luego tendría entre el azul y el blanco, que sería 90 grados. ¿Qué va a ir ocurriendo? Pues que si os fijáis, este lado va aumentando, el cateto opuesto va aumentando. ¿Hasta qué valor? Este valor de aquí, lo que te dice en el seno de 90 grados, es igual que la hipotenusa partido por la hipotenusa. En el extremo en el que yo estoy tirando del triángulo hacia arriba, y es que todo el lado, todo el cateto se convierte en la hipotenusa. Entonces, esto es igual a 1 y evidentemente el coseno de 90 grados pues es 0 partido de la hipotenusa, que es 0, porque no puede ser de otra manera. Entonces, si ahora yo sigo o intento seguir haciendo triángulos así y tener ángulos mayores, pues lo que pasa es que se me van a formar triángulos rectángulos por aquí y voy a poder empezar a contar desde el otro lado. Esto te lo explican en matemáticas. Pero básicamente llego al 1 y ahora cuando sigo, el triángulo que se va formando tiene un cateto opuesto cada vez más pequeño, con lo cual nunca va a pasar de 1. Llega a 1 y empieza a decrecer otra vez. Y dependiendo de si lo metemos en un sistema con dos ejes, yo puedo tener este triángulo, pero puedo tener este triángulo y este de aquí es negativo respecto de este. Y entonces por eso puedo tener senos positivos
o senos negativos cuando me voy a un sistema de coordenadas donde dibujo estos triangulitos, o tengo la circunferencia unida. Pero básicamente me quería dar este detallito. Y ahora vamos a proceder a resolver el fucking problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es descomponer esto, como hemos dicho. Y entonces, para hacer eso propiamente, necesitamos saber quién es este ángulo. Lo habréis visto por ahí, no va a sorprender a nadie, spoiler alert, pero si queréis, a ese ángulo es alfa. Pero claro, cuando a mí me contaron esto, yo dije, bueno, es alfa porque usted me lo está diciendo. Doña Juana, que era mi profesora de física y química en segundo de PUP, porque soy más viejo que comer con los dedos. Pero claro, cuando me dijeron esto, pues digo, pues sí, será alfa, y claro, y entonces me dijo esto de, no, ángulos, no sé qué, ángulos internos, externos, alternados y no sé qué. Digo yo, claro, sí, sí, está clarísimo. Y entonces me gustaría que ustedes dispusieran de esta información de una manera más amigable. Entonces vamos a empezar, vámonos a Grecia clásica, vamos a pillar regla y compás de los griegos. La regla era un segmento recto sin medida y no había milímetros ni esto, porque ni lo conocían ni lo necesitaban. Y ahora vamos a disponer dos rectas paralelas. Ahí están las rectas paralelas. ¿Qué ocurre? Que aquí pasa una magia interesantísima. Permitidme que haga un pequeño... Voy a hacer que aparezca una línea, una recta, y ahí da igual el ángulo que sea, ¿eh? Yo pillo y tiro esta línea recta aquí y vale, fuera la regla, una regla menos. Claro, yo he empezado con dos rectas paralelas, ahora tengo una recta que corta esas dos paralelas. Si yo me voy aquí y digo que este es el ángulo alfa, pues, oh yeah, este ángulo de aquí tiene que ser alfa también. Y esto es sentido común, básicamente. Es que es la misma recta, que me la tengo un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero el ángulo que forma una recta que corta a otra, pues con todas las direcciones paralelas, siempre es el mismo. Cualquier línea paralela horizontal que yo dibuje ahí va a formar un ángulo alfa en ese ángulo interno que tenemos entre las dos rectas. También pasa por aquí. Este ángulo es beta y este ángulo es beta. Porque no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque sabemos que alfa más beta en este caso son 180 grados. Entonces, pase lo que pase, yo sé que si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí es alfa. Y esto no va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque vamos a nuestro problema, vamos a pintar nuestras direcciones. ¿Nuestras direcciones cuáles son? Son esas. Está la dirección vertical, la que nos indica el suelo, y las dos direcciones donde queremos descomponer ese vector peso que está en la dirección vertical que apunta hacia el suelo, es decir, apunta hacia el centro de la Tierra. Centro de la Tierra porque es una cosa esférica, pero bueno, no entro en más detalle. Y nosotros sabemos que este angulito de aquí es el angulito alfa. Muy bien, esta es nuestra situación. No ponemos los vectores y tal, solo ponemos las direcciones donde se van a mover esos vectores. Y ahora nos pintamos una línea paralela a la base, paralela a la base. Ahí lo tenemos. ¿Qué sabemos? Bueno, esto lo acabamos de ver, que si esta línea corta a esta de aquí abajo y esta de aquí, que son paralelas entre sí, y este ángulo es alfa, pues este ángulo que se forma aquí es alfa. De hecho, el triángulo que estoy remarcando, este triángulo, es un triángulo semejante al triángulo grande total. Simplemente lo estoy estirando o lo estoy contrayendo, en este caso lo estoy contrayendo. Pero preserva, todos los ángulos son iguales. Evidentemente, este ángulo lo comparten el triángulo pequeño y el triángulo grande, y este ángulo de aquí es 90 grados, igual que este de aquí es 90 grados. Con lo cual tengo dos triángulos semejantes, solo que uno está estirado respecto del otro o contraído, depende de cuál veáis. Pero esto es importante, que este ángulo sea alfa y este ángulo también sea alfa. Y esta es la clave de todo, porque ahora, bueno, aquí lo tenéis, una simplificación, como hemos visto antes, alfa, alfa, eso ya está claro, y volvemos aquí, ahora. Ahora lo que nosotros queremos saber es cuánto vale este ángulo de aquí. Este es el que a nosotros nos trae por la calle de la amargura. Pues vamos a proceder a hacerlo.
¿Cómo hacemos? Vamos a darnos cuenta de que si yo soy consciente de esto, esta línea blanca es paralela a esta dirección verde. Y si este ángulo de aquí es alfa, este ángulo de aquí también es alfa, por el mismo motivo que antes, porque estoy tirando dos líneas paralelas y una que corta esas dos, con lo cual los ángulos internos tienen que ser iguales. En este caso, estoy aplicando el mismo argumento que antes, solo que ahora entre esta línea blanca y esta línea verde. ¿Está claro esto? Yo creo que no hay ningún problema. Si hemos entendido lo de antes, este ángulo necesariamente tiene que ser igual que este. Y esto ya pues tiene muy buen color, porque ahora fijaos lo que ocurre. La cuestión es que entre la línea azul y la línea blanca se forma un ángulo de 90 grados. Claro, es que la línea azul la hemos definido que sea perpendicular al plano inclinado. Entonces, lo que está claro es que si este ángulo de aquí es alfa, este ángulo que me falta necesariamente es 90 menos alfa, porque me falta alfa para que sea 90 grados entero, de aquí a aquí, es decir, todo el ángulo entero. Entonces, ya sé lo que vale este ángulo entre la línea azul y esa línea horizontal, que es paralela a la base del triángulo que define el plano inclinado. Y ahora, si hacemos un zoom, pues está claro que se ve mejor, ¿no? Entonces, definimos este cuadradito, que es lo mismo, claro, porque la línea verde es paralela a la línea blanca, y ahí también se cumple que si este es alfa, este es 90 menos alfa. O sea que en este caso, pues igual, tenemos que para completar el 90 grados, lo único que nos hace falta es sumar este alfa. Y ya tenemos estos 90 grados que tenemos aquí. Eso está guay, pero ahora podemos ir a otro cuadradito de interés. Nosotros ya sabemos lo que vale este ángulo, que era uno de los que estábamos buscando, y ahora nuestro ángulo desconocido lo vamos a llamar ángulo beta. No sabemos lo que vale. Entonces, ¿cuánto vale beta? Bueno, pues si nos vamos aquí, la línea naranja forma 90 grados con la línea blanca, horizontal. Como esto forma 90 grados, resulta que de la línea blanca a la línea azul hay 90 menos alfa. Y luego de la línea azul hasta la línea naranja hay beta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 90 menos alfa más beta tiene que ser 90. O dicho de otra manera, beta menos alfa tiene que ser igual a 0. O dicho de otra manera, beta tiene que ser igual a alfa. Acabamos de demostrar que este ángulo beta no es otro que el ángulo del plano inclinado. Y eso es precioso. Esto es muy guay. No hace falta hacer esto en cada problema, pero sí hace falta hacerlo una vez en la vida para saber que este ángulo, el que se forma entre la dirección perpendicular al suelo y la dirección perpendicular al plano inclinado, es el ángulo propio del plano inclinado. Simplemente es este triángulo, o ese ángulo, si queréis. Bueno, así no, hay que hacer una movida chunga, porque esta es la base y esta es la hipotenusa. Pero ya sabemos que esto es alfa y esto es alfa, y ya hemos resuelto el problema. Ahora hay que aplicar las cositas de la física que te dice Galileo, el amigo Galileo, la descomposición de movimientos y tal. Y aquí me gustaría que tú me prestaseis un poquito de atención por cómo hacer las cosas, básicamente, cómo estructurar la presentación del problema. Nosotros, una vez que hemos llegado aquí, decimos, este ángulo y este son iguales, así es como yo empezaría el problema, y ahora diría, vamos a descomponer los movimientos. Esto de tú a Boston, pues las cosas que pasen en el eje X son del eje X, o el eje paralelo al plano, y en lo que pasa en el eje Y son del eje Y, o el eje que es ortogonal
al plano inclinado, a la superficie del plano inclinado. Entonces, como hemos dicho antes, yo puedo decir que el peso es una composición de dos vectores, uno que estará definido en un eje X, que será esta dirección, esta es X, y luego tendremos la dirección ortogonal, que será Y, que voy a tomar positiva hacia abajo, pero eso da un poco igual. ¿Qué ocurre? Que si nos damos cuenta, aquí tengo el peso total. Por aquí tengo la componente normal. Y aquí tengo la componente tangencial. Y esto es 90 grados. No me ha salido muy bien, pero voy a hacerlo un poquito mejor para que nadie me diga nada. Voy a hacerlo así, ¿vale? Que esto sea 90 grados y de aquí a aquí es el peso, ¿vale? Entonces tenemos estos vectores que trabajamos con los módulos, si queréis, quitamos las flechas, porque así tenemos ahora lo que estamos trabajando es con las longitudes. Y ahora fijaos, yo aquí tengo el ángulo alfa. Vamos a calcular el seno y el coseno de ese ángulo. El seno del ángulo alfa, ¿quién es? Pues lo que valga el módulo de la componente tangencial, dividido por la hipotenusa, pero la hipotenusa aquí, ¿quién es? Es el peso total. Y el coseno de alfa es el cateto contiguo, que es la componente normal, partido por el módulo del vector total, del vector peso, del peso. Pues de aquí ya tenemos que PT es igual al peso por el seno de alfa, si queréis, M por G por el seno de alfa. Y el PN, P por coseno de alfa, igual a M por G por el coseno de alfa. Y ya tenemos la expresión de las componentes en las que queremos descomponer nuestro peso para ver cuál es el movimiento en la superficie y la componente ortogonal a la superficie, expresados en términos de la masa de la partícula y la aceleración de la gravedad. Esto es maravilloso. Y ahora tenemos en función de un seno y un coseno del ángulo del plano inclinado. Y esto es maravilloso. Entonces, vamos a lo que nos dijo Galileo. Podéis estudiar de manera independiente lo que pasa en el eje X y lo que pasa en el eje Y, porque no se hablan entre sí, solo se componen al final vectorialmente, pero yo puedo estudiar todo lo que pasa en una dirección, todo lo que pasa en otra dirección, y luego el movimiento será el movimiento conjunto. En este caso no hay movimiento en el eje Y, porque en el eje Y el cuerpo no puede moverse ni hacia arriba ni evidentemente hacia abajo, porque hay una superficie que lo está frenando, y no va a salir flotando hacia arriba, porque no es físico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros disponemos el eje X, que es, como hemos dicho, este, y el eje Y, que es este, y ahora esto ya sabemos que es alfa, y ponemos nuestras componentes. Las componentes, este es el PT, y aquí tendremos el PN. Y ahora empezamos. ¿Qué ocurre en el eje Y? Pues en el eje Y lo que va a ocurrir es que habrá una fuerza que vaya acercando el cuerpo hacia abajo, empezará a moverse. No tenemos rozamiento ni nada, lo dejamos ahí, se empieza a mover porque la gravedad está tirando de él hacia abajo, pero solo se puede mover en la componente paralela a la superficie, con lo cual tendré una fuerza que será igual a la componente del peso que está generando el movimiento. Esto es la segunda ley de Newton y lo que estamos diciendo en el eje X es que yo voy a tener una masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo, será igual a el peso del cuerpo por el seno del ángulo del plano inclinado, que pues lo tenéis aquí, alfa. Y con esto tenemos resuelto la parte del movimiento. Luego la otra parte lo que te da es una ligadura que se tiene que cumplir en todo momento. Una ligadura es una condición que tiene que tener el problema y es que, ¿qué ocurre? Pues que yo aquí lo que tengo es que cuando descompongo el peso que está aplicado sobre el centro de masas de mi cuerpo, está aplicado en el cuerpo, el peso es toda la Tierra tirando de mi cuerpo hacia abajo. Y eso se descompone en una parte que va a proporcionar el movimiento y otra parte que está apoyándolo fuertemente contra la superficie. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues ahora ocurre que yo voy a tener una fuerza normal. La fuerza normal, ¿qué es? Y aquí hay un poquito para que no haya confusiones, ¿vale?
para que no haya confusiones. La fuerza normal, pues es una fuerza que está aplicada sobre el cuerpo, esta, y que esa fuerza evidentemente tiene que estar compensada todo el rato por la componente normal del peso. Una fuerza está intentando levantarlo y la otra la está intentando hundir, con lo cual esas dos están canceladas porque el cuerpo ni flota ni se hunde. ¿Quién es esa normal? Esa normal es la reacción de la fuerza que siente la superficie. Es decir, que cuando yo pinto esto, el cuerpo está ejerciendo una fuerza sobre la superficie. Está aplicando una fuerza aquí y esa fuerza también vale Pn. Es decir, el cuerpo tiene una componente del peso que la está aplicando directamente sobre la superficie. Y la superficie aplica la reacción a esa fuerza sobre el cuerpo, que es esta. Es decir, esta N y esta fuerza aplicada sobre la superficie son una pareja de acción y reacción. Y evidentemente las parejas de acción y reacción, os recuerdo que no se cancelan entre sí, porque están aplicadas en cuerpos diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que sobre el cuerpo también tengo la actuación de la gravedad, es decir, la Tierra tirando del cuerpo. ¿Qué pasa? Que este Pn y este Pn coinciden, evidentemente. Pues ya está, pues buena noticia. Porque ahora lo que sabemos es que esta normal tiene que ser exactamente igual a esto en módulo y vectorialmente es la opuesta del peso normal. Y con esto tenemos completamente definido nuestro problema. Si tuviésemos un rozamiento, esta normal, el valor de n igual a mg por el coseno, no sería útil, porque la fuerza de rozamiento sería mu por la normal. Entonces, expresaríamos la normal como la masa de la partícula, la aceleración de la gravedad y el coseno del ángulo del plano inclinado. Y eso sería guay. Y entraría aquí como que la fuerza total sería igual a Pt menos la fuerza de rozamiento y en módulo sería la masa por la aceleración, sería m por g por el seno menos mu por la normal, que es mg por el coseno. Y ahí podemos hacer cositas. No me iba a meter en esto, pero bueno, ya está explicado, más o menos. La fuerza de rozamiento ya sabéis que se opone al movimiento si el cuerpo está bajando hacia abajo, por la fuerza de rozamiento va hacia arriba, y si el cuerpo está subiendo hacia arriba, por la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Así, se opone al movimiento. Y ahora una cuestión importante. Y una cuestión importante que esto ya se ha acabado. Ya se ha resuelto el plano inclinado, ahora resolvéis vuestras ecuaciones, ya tenéis vuestra A, no sé qué, no sé cuánto. Ahora. Pero hay una cosa que para resolver tenemos. Nosotros queremos saber cuánto es la aceleración. Para meter esa aceleración en las formulitas de la cinemática, el espacio es igual al espacio inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, por ejemplo, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que aislarla de aquí. Y esto es muy fácil, porque aquí tenemos la masa del cuerpo y aquí tenemos la masa del cuerpo. Y esas dos masas, ahora las divido todo por la masa, y entonces esto cancela. Una cosa importante que hay que recordar, y esto es como bonus extra, es que esto procede de fuerza igual a masa por aceleración. Esto es una ecuación dinámica. Esto te dice que la masa es una medida de la inercia, de cómo se puede mover el cuerpo, si acelerará más o menos sometido a la misma fuerza. Y luego tenemos el peso que es la masa por la aceleración de la gravedad. Si queréis lo ponemos vectorialmente. Claro, esta masa en realidad no te indica lo que le cuesta acelerar a una partícula. Eso te lo da la segunda ley de la dinámica, la segunda ley de Newton. Esta masa, en realidad es una masa gravitatoria y esta es una masa inercial. En principio, esas dos cosas no deberían de ser iguales. No tienen por qué. Porque una es la tendencia a acelerar cuando se le aplica una fuerza, la que sea, la de la gravedad, la eléctrica, la magnética, la que sea. Si aceleró más o aceleró menos, eso es una cosa que yo he llamado masa. Y otra cuestión es
qué propiedad tiene un determinado sistema para que pueda sentir la presencia de un campo gravitatorio. En este caso, pues eso es una carga gravitatoria. Es igual que qué capacidad o qué característica tiene que tener un sistema para sentir un campo eléctrico, pues sabemos que es la carga eléctrica. En este caso es qué característica tiene que tener un sistema para sentir el campo gravitatorio, pues es la carga gravitatoria. Pero resulta que la carga gravitatoria, esto es increíble, es igual que la masa inercial. Es decir, que la inercia y la masa gravitatoria lo que hace que sintamos la gravedad coinciden. Y por tanto yo puedo hacer esta maravilla. Yo puedo hacer esta maravilla y eso es muy profundo. Es tan profundo que esa idea extrapolada a ciertos órdenes de magnitud en pensamiento conceptual, pues nos lleva a entender que la gravedad se formula en términos de geometría. Esto es el principio de equivalencia y esto es precioso. Sea como sea, esto no hace falta que lo hagáis en la ESO y tal, esto es ya simplemente para profesores y gente que sea curiosa para estas cosas, pues resulta que lo que nosotros tenemos es que A es igual a G por el seno de alfa. Y esto es un resultado muy bonito porque lo que estamos diciendo es que la aceleración con la que baja el cuerpo por el plano inclinado no es la aceleración de la gravedad, sino que es menor. Porque os recuerdo que el seno de alfa está entre 0 y 1 porque está en la parte positiva de los valores del seno. Es decir, que o es 0, no se mueve, o es 1, que quiere decir que yo he levantado el plano inclinado hasta ponerlo vertical y entonces la aceleración de caída es justamente la aceleración de la gravedad. Pero en cualquier ángulo intermedio hace que esta parte de aquí sea menor que G. Esto es menor que G. Y esto es guay porque nos permite tener controlada el movimiento de los cuerpos, hace que las cosas aparentemente pesen menos, es decir, nos cueste menos subir y bajar. No es lo mismo levantar un cuerpo a pulso que empujarlo por una rampa. Y esto hace que hayamos desarrollado una tecnología increíble. Pero de lo primero que se desarrolló en este mundo fueron las rampas para subir y bajar cargas pesadas. Luego llegaron las poleas, luego llegaron pues, los troncos, no sé qué, la rueda, no sé qué, y todos los engranajes y todas las máquinas salidas y por haber. Pero esto del plano inclinado es una de las mayores hazañas tecnológicas de la humanidad. Y como tal, hay que darle las gracias. Con lo cual, una vez que ya tenemos la aceleración expresada como G por el seno de alfa, en el caso de no tener rozamiento, pues ya podemos aplicar nuestras fórmulas de la cinemática y si nos piden con qué velocidad llega abajo o cuántos metros ha recorrido sobre el plano inclinado cuando han pasado 3 segundos, pues lo único que tenemos que hacer es reconocer que este movimiento es un movimiento rectilíneo y uniforme, la aceleración la tenemos ya y ya simplemente aplicamos que v es igual a v0 más la aceleración por el tiempo y que la x es igual a x0 más v sub 0 t más 1/2 de a por t al cuadrado. Tenemos esas dos cositas y ya lo que nos vayan pidiendo. O luego eso de que la x es igual a la raíz cuadrada de v menos 2v no sé qué, que no me acuerdo de la fórmula, la tendré que derivar ahora, pero no lo voy a hacer. Así que con esto se ha acabado mi paseo por el plano inclinado y mi objetivo, entre otras cosas, ya sé que tengo que hacer lo de la termodinámica, pues es repasar esto. Haré de péndulos, haré de muelles, haré de resistencias, haré de lo que se me vaya ocurriendo, pues revisitaré problemas típicos de la física del instituto o de física básica, que no son básicos, que son maravillosos, e intentaré siempre que haya un puntito de cuestiones que generalmente no se tratan, pero que nos ayuden a entender bien la estructura de los problemas. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Suscribirse, por favor, y nada, decidme lo bonito que sois si os gusta y decidme lo feo que sois si no os gusta. Así que un saludo y nos vamos viendo por aquí, ¿eh? Venga, hasta luego.